MX. Quiero entrar en comunicación en estos momentos, lo tengo en la línea telefónica, al doctor Edgar Ocampo, analista y consultor en consumo y prospectiva de energía. Hemos platicado ya con él en ocasiones anteriores sobre la energía renovable y la no renovable. ¿Cuál es el futuro energético que tenemos en nuestro país? Doctor Edgar Ocampo, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús Martín? Saludo. Gracias nuevamente por estar en contacto con nosotros, doctor Edgar Ocampo. Ahora que tenemos un nuevo gobierno y que hemos estado observando las nuevas políticas que ya se avisaron en materia de energéticos, ¿cómo ve usted la política de Andrés Manuel López Obrador de privilegiar nuevamente con mucha intensidad la extracción de combustibles fósiles, gas, carbón, sobre todo petróleo, doctor Ocampo? Yo creo que es una tendencia generalizada a nivel planetario. Muchos países que intentaron desarrollar de manera intensiva proyectos de energías renovables están demostrando que la parte que están sustituyendo de combustibles fósiles no es tan importante. Entonces las inversiones son muy fuertes en ese sentido, en cuanto a recursos financieros, materiales y superficie de ocupación. Entonces muchos países están empezando a optar por regresar al consumo de combustibles fósiles. El ejemplo más claro es el de Japón, que en este momento está construyendo más de 30 centrales eléctricas de carbón, y eso es una apuesta al futuro, ¿no? Yo creo que la tendencia general es utilizar los combustibles fósiles y esperar que se puede desarrollar en cuanto a renovables en algunos puntos localizados del país, ¿no? Hemos comentado con usted en dos ocasiones anteriores sobre las fuentes renovables de energía. Hay quienes piensan que son muy sustentables, que son inagotables, pero entendemos que tienen limitantes técnicas y físicas. ¿Nos puede volver a plantear este concepto, sobre todo porque hay mucha crítica por parte de algunos grupos ambientalistas hacia la política energética de la presente administración, doctor Ocampo? Sí, las limitantes hay varias, ¿no? Yo no voy a comentar solo algunas. La ocupación superficial es muy importante. Es muy intensivo el uso del suelo en cuanto a la extensión de las energías renovables, ¿no? Lo que cabe en 1 kilómetro cuadrado de tecnologías convencionales de nuclear hasta combustóleo, lo que cabe en 1 kilómetro cuadrado y genera cierta cantidad de energía, se necesita sustituir con unos 50 kilómetros cuadrados de paneles solares, kilómetros cuadrados de turbinas eólicas. Entonces la ocupación superficial es, digamos, del orden de entre un 60 y un 80 veces más de lo que se ocupan las tecnologías tradicionales. Recursos es exactamente lo mismo. Estamos pensando que son energías renovables, sí, el viento es renovable, el sol es renovable, pero la estructura que se necesita para captar esas energías no es nada renovable. La cimentación de una torre eólica pues tiene más o menos unos 250 metros cúbicos de concreto, de cemento, tiene más o menos unos 80 toneladas de varilla, y luego el pedestal, el tubo gigante de 100 metros, pesa más o menos 350 toneladas, 200 toneladas, de las cuales 100 toneladas son de carbón y unas 100 son de hierro. Las aspas son de fibra de carbono, pesan 8 toneladas cada uno, y en la parte superior pues hay un equipo de alta tecnología que pesa alrededor de 100 toneladas, entre 80 y 100 toneladas. Pues todo esto sale de minas, yacimientos, de recursos materiales, tierras raras que se necesitan, y esos son recursos no renovables. Entonces estamos montando una infraestructura no renovable pensando en que estamos haciendo captación de energías renovables. Esta condición sí hay que tenerla en cuenta, porque en Alemania, que ellos empezaron a instalar ya desde hace 20 años turbinas eólicas, hay unas turbinas eólicas que están llegando a fin de ciclo de vida, y más o menos para el 2022 van a tener que desmantelar 10,000 turbinas en Alemania, y no saben qué van a hacer con esas turbinas. Es muy difícil repotenciar los campos eólicos, y de por sí ir a la montaña y abrir caminos, acondicionar terreno, montar las turbinas es complicado.
se complica aún más cuando ya hay una infraestructura eólica existente, porque hay que demoler, desmantelar las turbinas, sacarlas a una disposición final correcta para que no causen contaminación, demoler la cimentación. Entonces yo estoy hablando con gente de empresas eólicas, dicen que la repotenciación de parques eólicos que llegan a fin de ciclo de vida es muy compleja, es un 30, un 40% mucho más cara. Además en Alemania están llegando a fin de periodo, digamos, los subsidios que tenía el impulso de la energía eólica, entonces ya no está siendo tan rentable. En Alemania, muchas empresas eólicas se están retirando de Alemania, están buscando nuevos mercados que están vírgenes como América Latina, y en el caso de México, pues estamos empezando a invertir fuerte en Tamaulipas, en Yucatán. Esto que nos plantea me da la impresión de que cuando se ha hablado de estas formas, entre comillas, renovables de energía o las formas alternativas de energía, no se pensó en la obsolescencia del equipamiento. En este caso que nos comenta de las turbinas para la energía eólica, ¿qué hay de los paneles solares? También tienen una vida útil limitada, doctor Ocampo. Sí, más o menos es de unos 20 años, entonces hay muchas regiones del planeta que desde hace tiempo empezaron a invertir en ese sentido y están llegando al problema de qué hacer con los desechos de sus paneles solares de la eólica. Otro aspecto técnico limitante muy importante es que no pueden estar en regiones en donde hay huracanes o eventos climáticos fuertes. El año antepasado, el 2017, a Puerto Rico le pasaron 2 huracanes y destruyeron toda su capacidad de generación renovable como solar. Los vientos hicieron volar las aspas, quebraron los equipos, los paneles solares estados, y no podemos, digamos, dejar en manos de una infraestructura frágil la generación eléctrica, que es, digamos, la base primaria para cualquier proceso industrial, ¿no? Si tenemos una central de gas y le pasa un huracán, bueno, sí hay daños, pero la central de gas, por decir algo, no puede ser nuclear, de gas, de carbón, la central en unos 15 días puede retomar su funcionamiento y las instalaciones renovables que fueron dañadas en Puerto Rico no se han reparado. Nadie quiere invertir en ese sentido porque no tiene caso. Es digamos, la misma situación que en la península de Yucatán. Estamos muy emocionados pensando en que vamos a resolver el gravísimo problema de energía eléctrica que tiene la península de Yucatán. Este año, seguramente en mayo, en junio, vamos a enfrentar apagones en la península, y están pensando que vamos a resolverlo con eólica y solar. Pues es una zona de paso de huracanes. Entonces yo recuerdo el Gilberto, recuerdo varios huracanes que golpearon esta región, y pues toda esa infraestructura hay que ver si va a resistir estos embates de los ciclones y los huracanes, ¿no? Ahora que mencionaba los ejemplos de las plantas impulsadas por gas, por carbón, nucleares, pues como que generó mucho miedo en el mundo y en estos tiempos. Lo ocurrió en Fukushima en el año 2011 con el terremoto y la contaminación, y lo que ocurrió con esto. Allá que Alemania, entiendo, también cerró plantas nucleares de generación de energía eléctrica. ¿La energía nuclear podría retomarse? ¿Sería adecuada, conveniente? Hay quienes piensan que sí, hay quienes piensan que no. ¿Usted qué nos dice sobre la energía nuclear, doctor Ocampo? Aquí sería bueno retomar el ejemplo de Polonia. Polonia genera su electricidad con carbón. El 70-80% de la energía eléctrica de Polonia, un país europeo, se genera con centrales de carbón. Ellos están tratando de cambiar ese mix. Cancelaron el desarrollo de energía eólica terrestre. La energía eólica en Polonia se acaba de cancelar. Acaba de llevarse a cabo la 24 ahí en Polonia. Ellos anuncian que no van a desarrollar eólica en la parte terrestre por las afectaciones a la salud que tienen estos equipos industriales a las personas que habitan alrededor de ellos. Lo van a limitar exclusivamente para el área de offshore, es decir, en costa afuera, en el mar. Lo que van a hacer los amigos polacos es invertir en energía nuclear. Van a tratar de sustituir la generación de carbón por la energía nuclear. ¿Qué hace a los tomadores de decisiones en energía de un país europeo abandonar la eólica y optar por la nuclear? Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta para las decisiones energéticas de nuestro país. Ese es un síntoma muy importante. Tal vez la opción nuclear para Polonia sea
algunos países latinoamericanos no lo es, porque después justamente de este accidente que comentas de Fukushima, las medidas de seguridad requeridas para los nuevos reactores son muy altas y se encareció muchísimo la construcción de reactores. Uno de los ejemplos más claros es este reactor que están haciendo el EPR francés en Flamanville. Es un reactor que inició su construcción en el 2007, está 2012, estamos en el 2019 y todavía no genera un solo watt. Es un solo reactor, es un solo reactor, 1000 megas de potencia. El costo inicial era de 3.000 euros, están ya en los 11.000 millones de defectos en el proceso constructivo muy importantes que casi han originado la cancelación del proyecto. Tiene problemas en la cimentación, tiene problemas de soldadura en el sistema secundario de enfriamiento, el corazón del reactor aparentemente en la distribución del carbono, una serie de cosas que ha creado polémica y controversia en Francia. Aparentemente EDF lo va a arrancar ya en los próximos meses, pero es un solo reactor que costó 11.000 millones de dólares. Con 11.000 millones de dólares en México se podrían construir no 1.000 megas, 10.000 megas de otro tipo de tecnologías. Es por eso que la opción nuclear me parece viable, sí, para algunos países europeos, pero para países latinoamericanos en vía de desarrollo es muy complicado. Muy caro resultaría, por supuesto. Entonces, ante este escenario que nos plantea el doctor Ocampo, pues tendremos combustibles fósiles todavía por un buen rato, y entendería que entonces la política energética del presidente López Obrador no estaría tan antigua como algunos lo han estado comentando, doctor. Así es, yo creo que más bien la política de Andrés Manuel López Obrador y de su equipo de energía es más congruente con la realidad. Ellos sí están observando otras cosas. De hecho, ya se anunció la construcción de una central carboeléctrica en Coahuila. El senador Armando Guadiana lo anunció el año pasado, sí, en diciembre. Me suena que está en la lógica planetaria. Esto de la sensación es realmente sigo en ese sentido, pero me parece como un circo, ¿no? En realidad la descarbonización es mucho más que cambiar de un tipo de energía a otro tipo de energía, ¿no? Todo lo que implique crecimiento en el consumo de recursos materiales y recursos energéticos, pues va a llevarnos a consumo de energía y por lo tanto emisiones de CO2. La descarbonización viene con otro tipo de medidas que por lo general le pegan al usuario común y corriente, como dejar de utilizar tanto el vehículo, tratar de utilizar el transporte colectivo, utilizar en la medida de lo posible la bicicleta, no utilizar tanto el aire acondicionado, es decir, una vida frugal, una vida más equilibrada en cuanto al consumo de energía, ¿no? Porque pensamos que podemos continuar nuestra vida de renovables y no nos va a funcionar. Pues, doctor Edgar Ocampo, yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto. Sigamos conversando sobre este tema en los siguientes meses, si usted me da oportunidad de seguirlo conversando conforme se vayan estableciendo cada vez más claramente las políticas energéticas en México. Nos quedamos con esto de la congruencia de la realidad que vive el mundo, y le agradezco, doctor Ocampo, estos minutos para el auditorio de la red de Radio Red. Un placer, Jesús Martín. Gracias. Es un gran placer, Edgar Ocampo. Gracias. Hasta la próxima. Luego. Seguiremos platicando con Edgar Ocampo. No, es que el planteamiento de Edgar Ocampo ha generado aquí en la red y en muchos foros gran controversia. Todo lo que nos platicó el día de hoy se resume en esta parte final. La política energética del presidente López Obrador está más en congruencia con la realidad mundial. ¿Y cuál es la realidad mundial? Que seguimos dependiendo, como humanidad y como mundo, de los combustibles fósiles. Carbón, gas, petróleo. Y en México, el propio Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho, se va a potenciar la extracción de petróleo, se va a potenciar la extracción de gas. Falta poco para que hable de la explotación de grandes minas de carbón, para poder echar a andar en estas plantas
eléctricas, que ya nos comentaba el propio Edgar Ocampo, y está en la misma línea de pensamiento de Donald Trump. Acuérdense que Donald Trump ha dicho, cuando empezó a ser presidente, y hace 2 años, acuérdense que ya va a la mitad de su periodo, que quería convertir a Estados Unidos en el mayor productor de carbón y de petróleo y gas del mundo. Las reservas de Estados Unidos son enormes. Y la producción de carbón ahí va, de carbón mineral. Ahí va la producción. Entonces, este tipo de planteamientos rompen con la idea que se ha ido generando de que el mundo va transitando de lo fósil a lo renovable. Pues ni tan renovable ni tan eficiente, como lo ha planteado nuestro investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son en este momento ya las 9:17, las 9:17 horas del centro de la República Mexicana.